El mundo está lleno de leyendas, de terror, de historias inimaginables, pero no cabe duda de que hay lugares que han alcanzado una fama mundial por todo lo que ha pasado ahí. Esto es Historias de Terror. Y esta es la leyenda de la isla de Alcatraz. La isla de Alcatraz está ubicada en el centro de la bahía de San Francisco, California, y ha pasado a la historia como uno de los lugares más nefastos y tenebrosos de Norteamérica. Los relatos acerca de torturas, vejaciones que sufrieron los reclusos y los sucesos misteriosos acaecidos entre los muros de la prisión de alta seguridad empezaron casi de inmediato cuando se puso en funcionamiento. Los informes oficiales no están nada claros, pero se cree que un mínimo de 64 presos murieron en cautiverio o tratando de escapar. Por otro lado, existen diferentes testimonios que afirman haber presenciado apariciones fantasmales, percibir ruidos extraños y bruscas bajadas de temperatura en distintos lugares del enclave. Incluso se rumorea de la escalofriante y misteriosa muerte de un recluso en su celda. En el año de 1775, el explorador español Juan Manuel de Ayala bautizó al enclave como la isla de los Alcatraces, aunque cuentan las crónicas de antaño que la encontró tan inhóspita y misteriosa que ni siquiera se atrevió a explorarla. Vale la pena señalar que algunas de las leyendas de los nativos americanos señalan que la isla estaba poseída de malos espíritus. Para conocer el primer propietario legal de la isla, tenemos que remontarnos al año 1846. En junio de este año, el gobernador americano de Alta California, Pío de Jesús Pico, cedió los derechos de esta propiedad a Julian Workman, con la única condición de que construyera un faro. Años más tarde, después de que Workman concediera la propiedad de la isla a su yerno, Francis, este la vendió por $5,000 a John Fremont, que la adquirió en el nombre de los Estados Unidos. En 1848, en virtud de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se puso fin a la guerra entre México y la nación americana. California entró a formar parte de los Estados Unidos de América. Los trabajos de fortificación de la isla se realizaron entre 1853 y 1858. Es cuando el primer destacamento, formado por unos 200 soldados, tomó posesión de la isla, a raíz del estallido de la Guerra Civil Americana. Esto en 1861, y fue utilizada como centro de reclusión para prisioneros. El 12 de octubre de 1933, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América adquiere la propiedad de la isla, y en 1934 entra a formar parte de la Agencia Federal de Prisiones. Las historias acerca de torturas y las condiciones inhumanas en que vivían los reclusos no tardarían en recorrer de boca en boca. Su fama de lugar siniestro ha dado lugar a otro tipo de relatos sobre los sucesos de extrema violencia que se desarrollaban en los interiores del recinto penitenciario. La Roca, nombre con el que popularmente se bautizó al enclave carcelario, sufrió la primera gran oleada de violencia entre los días 2 y 4 de mayo de 1946. Fue el primer intento de fuga que se fraguó entre los muros de la prisión federal. El trágico suceso que ha pasado a la historia como la batalla de Alcatraz, con saldo de 2 guardias muertos, 11 heridos, 3 reclusos muertos y 1 herido. El fracasado intento de fuga acabó con 2 presos cómplices del motín ejecutados. Alcatraz se convirtió en el correccional más seguro de Norteamérica durante 3 décadas. Oficialmente, se dice que la cifra total de convictos que intentaron fugarse del lugar, 23 fueron detenidos de forma inmediata. 6 fueron abatidos por los guardias de seguridad antes de llegar al agua. 2 murieron ahogados y sus cuerpos fueron recuperados, y a otros 2 se les dio por desaparecidos, a pesar de que sus cuerpos nunca fueron encontrados. Pero sin lugar a dudas, el caso más espectacular lo protagonizaron Frank Morris, los hermanos Anglin, Clarence y Jones. El día 11 de junio de 1962, los 3 cumplían condena por haber atracado ya varios bancos. Su trabajo diario en el taller
les permitió tener acceso a todo tipo de herramientas. Incluso se permitieron el lujo de fabricar una especie de bote salvavidas con plásticos e impermeables que habían sustraído de los lugares de trabajo cotidiano. Por la noche, después de que los guardias comprobasen que no faltaba ningún recluso en las distintas galerías, los tres atravesaron los muros de sus correspondientes calabozos a través de aberturas que habían realizado pacientemente a lo largo de varios meses y de arduo trabajo. Treparon por los ductos de ventilación, alcanzaron la azotea y se deslizaron a través de un canalón hasta el suelo, donde se pierde su pista definitivamente. Distintas hipótesis sugieren que a partir de lo expuesto anteriormente, algunos investigadores creen que una vez terminado el descenso a través del canalón, los tres protagonizaron la fuga y se tiraron al agua, a bordo de los artilugios que habían fabricado en modo de lancha, y pusieron rumbo a la isla del Ángel, a 3 kilómetros al noreste de la isla de Alcatraz. En dicha isla, según parece, los investigadores del FBI hallaron algunas pertenencias de Clarence, fotografías de familiares, una agenda con direcciones y números telefónicos. Un mes después de la imposibilidad de hallar alguna pista fiable sobre el paradero de los tres reclusos fugados, las autoridades les declararon oficialmente desaparecidos o simplemente se habían ahogado. En los albores de los años 60, las denuncias sobre las condiciones crueles e inhumanas en las que vivían los reclusos de la prisión se amontonaban sobre los escritorios de la judicatura norteamericana. Al final, en marzo de 1963, la Agencia Estatal de Prisiones decidió el cierre definitivo del enclave carcelario. Desde entonces, La Roca, al margen de servir como escenario perfecto para los rodajes de películas, series y reportajes de todo tipo, forma parte del circuito turístico de la zona, para personas ávidas de morbo al encuentro de emociones extremas. Según parece, los informes sobre todo tipo de fenómenos inexplicables nunca han cesado. Han sido varios los testigos presenciales que han vivido sus propias experiencias de lo más extrañas. Varios de los guías turísticos coinciden en afirmar que en la celda número 14D, una de las celdas donde los reclusos pasaban largas jornadas incomunicados en un bloque llamado D, han sentido fuertes opresiones en el pecho. La temperatura de esta celda es mucho más fría que las otras. No se puede entrar sin chamarra. El rumor ha recorrido de boca en boca desde hace muchos años. Se refiere a un suceso aterrador que tuvo lugar en dicha celda. En 1940, un preso fue encarcelado en la celda de castigo y a pocos minutos empezó a gritar, como un poseso, que una extraña criatura de ojos brillantes le estaba acechando. Nadie le respondió a los gritos horripilantes del recluso. A la mañana siguiente, los guardias encontraron al preso sin vida, agazapado en un rincón de la celda y con una expresión horrible que reflejaba en su cara. Las investigaciones se llevaron a cabo para esclarecer la extraña muerte del convicto. Estas investigaciones no dieron ningún fruto. El caso no se llegó a resolver, aunque algunos de los guardias afirmaron que el asesino podría haber sido el espíritu de algún interno fallecido en alguna de las celdas del bloque D. Otras crónicas de antaño sitúan a los lúgubres sótanos de la cárcel como un lugar de apariciones espeluznantes, inexplicables, olores, bruscos cambios de temperatura, gemidos aterradores. Entre 1946 y 1963, miembros de seguridad del penal afirmaron haber presenciado el deslumbrar de figuras fantasmales a las que bautizaron como los soldados fantasmas, en una clara alusión a los presos confederados muertos en el lugar durante la Guerra de Secesión. En años posteriores, varios grupos de investigación de fenómenos paranormales han accedido a las instalaciones, a la caza y captura de los sucesos que se desarrollan entre sus solitarios y fríos muros. Todos coinciden, en mayor o menor medida, que las zonas donde se producen malos olores, cambios bruscos de temperatura, ruidos extraños y las presencias desconocidas son en el bloque D, el antiguo hospital y los sótanos. Esto fue Historias de Terror, y esta es la leyenda de la isla de Alcatraz. Si te gustó el video, regálame tu pulgar arriba. No te olvides dejarme tus comentarios
Y recuerda, si tienes una historia, cuéntamela. Gracias por ser parte de este canal.